Vamos a otorgar un bono invierno, Chile Apoya, por un monto de 120.000 pesos a 7,5 millones de familias. A 7,5 millones de personas, que son cerca de 4 millones de familias. Y por eso estas 7,5 millones de personas que van a recibir estos 120.000 pesos, creemos que puede resultar en un alivio para pasar la situación por la que estamos enfrentando como país. ¿Y por qué se produce la inflación? Que es un fenómeno monetario por exceso de dinero, no es porque los empresarios quieran de pronto ganar más dinero que suben los precios. Si fuera así, Suiza no podría tener una inflación de 2,5%, un tercio de lo que tiene la eurozona. Y ahora, claro, cuando tú de pronto tienes más dinero circulando en la economía, persiguiendo la misma o menos cantidad de bienes y servicios, obviamente tienen que subir los precios. Pero si fuera un tema solo del contexto internacional de la guerra y ese tipo de cosas, entonces, ¿por qué Japón no tiene inflación? ¿Por qué Suiza no tiene inflación? Imprimir dinero para que lo gaste el gobierno no funciona. Pero bueno, ahí hemos tenido también unos ingredientes de una guerra, ¿no?, que está encareciendo la energía a nivel global. Tiene un efecto, pero si fuera así, Suiza depende de la misma energía, no tiene un problema de inflación. Digo, lo mismo ocurre con China y Japón, dependen de los mismos mercados energéticos a nivel mundial. Incluso hay países latinoamericanos con menos inflación que la eurozona. ¿Cómo puede ser? Cuando tú creas mucho dinero, ¿cierto?, y lo gastan los gobiernos, y esto a los políticos les conviene porque crean una sensación de abundancia por un tiempo, y después viene la cuenta. Esto sí, quiere decir que pasa cada tantito que dirían en América Latina. Pasa mucho en América Latina, en Argentina. Sí, y en la economía global, ¿no? Cada tanto. De esta venimos porque venimos de una pandemia. No es por la pandemia, porque los suizos tuvieron la misma pandemia y no tienen inflación. Vamos a destinar aproximadamente 1.200 millones de dólares. 1.200 millones de dólares a financiar estas medidas, porque, insisto, las políticas públicas que empujemos desde el gobierno van a ser siempre también con responsabilidad fiscal. Ahora, estas medidas no son únicas. Como ustedes saben, y habíamos anunciado parte de ellas acá mismo en Quinta Normal, se suman a la de estabilización de precios de la gasolina y la parafina, a el congelamiento de tarifas en el transporte público regulado, al adelanto del reajuste de la pensión garantizada universal, al aumento del salario mínimo, que cumple su segunda cuota, o sea, va a llegar a 400.000 pesos el salario mínimo durante el mes de agosto, y a la creación de la canasta básica protegida. Para entender por qué esta es una tan mala idea, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un precio, una comprensión real de lo que es el precio. El precio no es un monto de dinero que simplemente se le ocurre al vendedor cobrar. Sí es eso, en una dimensión muy superficial. Pero de manera mucho más profunda, en la realidad económica, el precio, y esto es importante tenerlo claro, es un mecanismo de transmisión de información, es decir, de conocimiento que se encuentra completamente disperso en la sociedad, que es imposible de concentrar en pocas manos, que envía una señal para coordinar toda la actividad productiva en función de aquello que la sociedad en ese minuto más necesita. Esto suena complicado, déjenme poner un ejemplo para que se entienda bien. Imaginemos productores lecheros en el sur de Chile. Supongamos por un instante que hay una enfermedad en el mundo, afuera, que, no sé, tiene un impacto sobre las vacas y la producción de leche cae muchísimo o desaparece y por lo tanto no podemos importar más leche. ¿Qué es lo que va a pasar como consecuencia de eso, cierto? Evidentemente va a subir el precio de la leche, se va a disparar a las nubes, porque va a haber mucho menos oferta, mucho menos producción de leche. El lechero en el sur no tiene por qué saber cuál es la causa de ese incremento en el precio de la leche, es decir, de esa falta de oferta lechera. O sea, no tiene por qué entender qué enfermedad hay, qué pasó. Puede ser un guaso que está en su campo y no lee las noticias, no tiene idea. Lo que sí sabe es que la leche es más cara. Entonces, cuando ve que el precio sube, ¿qué es lo que va a hacer el lechero? El lechero va a invertir mucho más y va a producir mucho más leche porque se convierte en un negocio más rentable. Va a incrementar la cantidad precisamente de aquel elemento que la sociedad está demandando en ese minuto porque lo considera urgente y es muy escaso. Pero no solo eso es lo que va a ocurrir. Otros agricultores van a ver que el precio de la leche está tan alto que tal vez lo que les conviene hacer este año no es sembrar trigo, sino producir leche ellos también. Y entonces van a reestructurar la actividad productiva de lo que están haciendo, que no es tan demandado en ese momento, que no tiene precios tan altos porque hay oferta de ello, a ese elemento que es la leche que está escaseando. Entonces va a incrementar aún más el stock de leche en la sociedad. Y finalmente, debido a que el precio subió, ¿ya?, y se permitió que se entregara la señal a los productores, tú vas a tener, o vamos a tener, una mucho mayor producción de leche, más leche disponible en el mercado, y por lo tanto se va a satisfacer aún más la necesidad de las personas que necesitan leche. Y en consecuencia, lo que va a ocurrir en el mediano y largo plazo es que el precio de la leche va a caer y se va a encontrar de nuevo un equilibrio, ¿ok? El precio de la leche termina cayendo, ¿por qué? Porque te vas a tener más oferta. Ahora, imaginemos que fijamos el precio de la leche y le decimos a los productores: no, ustedes están especulando con la leche, es una cuestión criminal, hay tantos niños que necesitan tomar leche, ustedes no pueden cobrar más de tantos pesos por litro de leche.
¿Qué ocurre con todo este proceso que reestructura la producción de manera tal de que tengamos más de lo que necesitamos? Obviamente, se interrumpe completamente. Se acaba. En ausencia de precios de mercado, es decir, precios que se establecen en función de un proceso que refleja las reales necesidades de la sociedad, en ausencia de esos precios, de esa señal que se le entrega a los productores, no se incrementa la producción, no se va a satisfacer la demanda, se va a continuar con la escasez. Que haya una crisis no es pretexto para fijar los precios. De hecho, el momento donde menos se debieran fijar los precios es cuando hay una crisis de escasez de un producto, porque el precio es precisamente aquello que va a movilizar los recursos productivos para incrementar la cantidad de ese bien que hoy día escasea. Entonces sí, al principio hay un proceso de ajuste, los precios suben mucho, pero es precisamente porque suben mucho que después van a bajar mucho, en la medida en que varios se meten, ¿no? Porque el negocio es atractivo, a incrementar la producción, etcétera. Lo que vamos a hacer es destruir la señal que le indica a los actores económicos que deben producir mucho más de eso que se está demandando. Y vas a tener un mercado negro paralelo. ¿Dónde? Vas a encontrar productos de peor calidad a mayores precios. ¿Y por qué de peor calidad a mayores precios? Porque lo que hace la fijación, ¿no es cierto?, de precios es declarar ilegal la venta de un producto por sobre un determinado nivel. Es declararla ilegal. Entonces lo que tú tienes es una persecución por parte del Estado a aquellos que produzcan para vender a ciertos niveles, lo cual traslada la actividad de producción del alcohol gel, de lo que sea, al sector más informal, que es el que tiene obviamente los estándares de calidad más bajos, y además hay una prima de riesgo que se asume por estar incurriendo en una actividad ilegal, y esa prima de riesgo se traspasa, ese riesgo de que te sancionen, que te metan preso, lo que sea, ese riesgo se traspasa también a precio. Entonces, ¿qué termina ocurriendo? Que la gente con menos recursos es la que más dificultades va a tener finalmente para obtener este bien tan apreciado.